Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Pues 9 de diciembre del 2023 y el día de hoy quiero volver a tocar el tema de la prueba PISA, porque sigue un tema que está en redes sociales, en medios de comunicación, y porque obviamente pues sí nos fue mal, como los últimos años nos ha ido un poquito mal. Y aunque el presidente ya mencionó que es una prueba neoliberal, sin embargo, se pagó en el 2022 para que se aplicara la prueba PISA en México. Y me gustaría que revisáramos a lo mejor más adelante detalle a detalle algunos de los problemas. Porque muchos dicen es que no están contextualizados. De acuerdo. Sin embargo, hay algo que nos pide la nueva escuela mexicana y es respetar los contenidos o los PDA del programa sintético. A partir de ese programa sintético, tú agarra el analítico, da el orden en el que tú quieras darlos, pero logra esos contenidos, esos PDA, para que alcancen el perfil de egreso. Y se supone que PISA considera estos elementos, considera aspectos que los alumnos deben de manejar a cierta edad. Si es así, pues bueno, no es necesario que esté contextualizada, porque imagínense, PISA, que es un examen que le dijo el presidente neoliberal, permite que el alumno razone, de hecho se evalúa por medio de una rúbrica, mientras que USICAM, ¿cómo nos evalúa a nosotros? Eso sí es una evaluación neoliberal, porque ni siquiera te da una realimentación de lo que está sucediendo con el maestro. Les pongo rápidamente un ejemplo, este es de hace años, este fue de la portada de un documento que sacó el Servicio Profesional Docente. Y uno de los ejercicios era que los estudiantes trabajen en equipos leyendo este problema y resuelvan las interrogantes. Los padres de familia de una escuela secundaria han comprado un terreno anexo para construir una cancha de fútbol en la que jueguen los alumnos. Contexto, se ve que sí hay. El terreno mide 80 metros de largo y 60 metros de ancho. Primera pregunta. ¿Qué cantidades se estiman que se deben destinar para la cancha si han de dejar un quinto de terreno para bancas y un octavo del terreno para baños, bebederos y área de jardín? ¿Qué operaciones se hacen para saber cuánto terreno queda para las canchas quitando el terreno de los baños y bebederos? ¿Qué cantidades de terreno se destinará para la cancha? Sumas, restas, multiplicación, división. Bueno, ok, entonces se han sacado, repito, memes, cartones y demás elementos. Pero ¿qué está realmente sucediendo y qué opinan académicos importantes? Solamente voy a utilizar a uno. Por ejemplo, el doctor Díaz Barriga, que al final fue precursor de esta nueva escuela mexicana. Primero, se encontraron a la doctora Claudia Sheinbaum. Ella dice, sostiene que la prueba PISA es cuestionable porque es una prueba única para evaluar la educación en cualquier país del mundo. Si consideramos conocimientos básicos que debe de tener un alumno, una persona a cierto nivel, creo que no tendría por qué ser una prueba cuestionable. Y si es así, ¿no tendríamos que generar nosotros algún instrumento para saber cómo vamos, además de la prueba diagnóstica? Un instrumento que nos permita ver si el alumno está adquiriendo los conocimientos básicos. Lo dejo en el tintero, ojalá ustedes me lo puedan dejar en los comentarios. Aquí lo dice, pero se escucha muy feo el audio, así que me lo voy a brincar. Vámonos con la entrevista que le hicieron al doctor Ángel Díaz Barriga. Vamos a ir, yo no la he escuchado, va a ser la primera vez, va a ser una reacción. Y vamos poniendo pausas en caso de que sea necesario, ¿sale? Vamos a ponerle play. Otros temas cayó el desempeño de las y los alumnos mexicanos en materias como matemáticas, lectura y ciencias. Ayer se dieron a conocer los resultados del programa para la evaluación internacional de estudiantes, lo que conocemos como la prueba PISA, en los que México reportó un descenso de 11 puntos porcentuales en el número de alumnos que obtuvieron un nivel de competencia básico en matemáticas, una caída de 5 puntos en lectura y un desempeño poco significativo en ciencias. Se trató de la primera prueba estandarizada a gran escala después de la pandemia por COVID-19 que buscó evaluar los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años en las 3 disciplinas, por lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, reconoció que el impacto del cierre de las escuelas afectó todos los sistemas educativos evaluados. Y sobre estos resultados, la Secretaría de Educación Pública llamó a evitar
interpretaciones reduccionistas. Dijo que la prueba PISA no considera las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente, así como los procesos situados de la enseñanza y los aprendizajes en las aulas. Pero justo para analizar los resultados de esta prueba PISA está con nosotros vía telefónica el doctor Ángel Díaz Barriga. Él es investigador emérito de la UNAM, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Muy buenos días, doctor. Gracias por tomarnos esta llamada. Buenos días. Un saludo a usted y a su audiencia. Gracias, doctor. Y bueno, para comenzar, ¿cómo interpretar estos resultados de esta prueba PISA en los que se marca el peor desempeño de México desde 2006 y la SEP, hay que decir, llama a no hacer interpretaciones reduccionistas? ¿Qué nos dice? A ver, yo lo que digo es que estos resultados muestran la crisis de PISA. No la crisis de los sistemas educativos. La crisis de PISA. Quizá PISA está desalineada de lo que está pasando en los sistemas educativos. Si uno ve las tendencias, el punto más alto en donde los estudiantes estudiantes de todo el mundo, mexicanos también, pero donde los estudiantes de todo el mundo obtuvieron mejores puntajes es 2009. De 2009 a 2018, antes de la pandemia, los resultados iban en caída. Exceptuando probablemente los resultados de ciencias, que tuvieron un pequeño ascenso entre 2015, estoy hablando en general, entre 2015 y 2018, todos los resultados venían en caída. De 2018 a 2022, evidentemente la caída es mucho más profunda. Entonces, pienso que, en primer lugar, lo que PISA tendría que hacer es preguntarse si realmente está valorando en el tipo de preguntas que está realizando lo que pasa en la realidad de los sistemas educativos. Porque de otra manera no se explicaría por qué a nivel mundial, no solamente a nivel mexicano, sino a nivel mundial, porque hay una, yo diría, estrepitosa caída de los resultados de los estudiantes del mundo en este examen. Doctor, ¿por qué? Bueno, nos preguntamos por qué matemáticas, lectura y ciencia como materias en las que tenemos peor desempeño, si habría alguna explicación o si justo tiene que ver con los parámetros que se evalúan en esta prueba. Yo pienso que tiene más que ver con lo que esta prueba es que con lo que pasa en las escuelas. Porque entonces no se explicaría por qué en todo el mundo, y yo vuelvo a insistir en esto, le puedo dar datos a nivel mundial. El punto más alto en matemáticas está en 2009, está sobre 500 puntos del promedio. En este momento el promedio está sobre 480 y tantos puntos. El punto más alto en lectura está en 2012 también sobre 500 puntos. En este punto está arribita de 480. El punto más alto en ciencias está en 2009 sobre casi 530, 40 puntos. En este momento está en 490 puntos a nivel global, con independencia de lo que pasó en México. Entonces, yo pienso que si yo fuera de los que trabajan en PISA, yo me empezaría a preguntar si lo que estamos haciendo realmente se relaciona con lo que hacen en general las escuelas en el mundo, o estamos inventando algo que no tiene que ser, digamos, que PISA va por su ruta y que el trabajo educativo en las escuelas está por otra ruta. Bueno, a ver. Está interesante el análisis del doctor Díaz Barriga, ¿no? Como que se limpia un poco la responsabilidad de lo que sucedió en cada uno de los países, porque si ustedes revisan noticias de España, revisan noticias de Chile, las noticias de México, obviamente, la prensa es muy dura
con el gobierno quien esté al cargo, ¿eh? O sea, no es solamente de México. Casi todos los países decrecieron en la prueba PISA. Se le llama el problema, muchos lo consideran por el tema de la pandemia. La pandemia hizo que nos fuéramos a casa, que muchos trabajáramos en línea, y eso pues no es lo mismo que trabajar de manera presencial con los estudiantes. Se puede ver ahí los resultados. Pero entonces, en lugar de considerar estos elementos, culpas a la prueba. Habría que analizar, esto ya sería profundizar un poquito más en lo que considera la OCDE, los puntos básicos o los contenidos que revisa o que ellos consideran que son importantes para un estudiante, ¿no? Porque, a ver, algo que sí o sí deben de manejar los alumnos en México, quitemos al resto del mundo: suma, resta, multiplicación y división. Y eso saberlos aplicar en un problema. No solamente hacer la operación, sino leer un problema, entenderlo, comprenderlo, tener los datos, tener el procedimiento, tener las operaciones que va a utilizar y tener su resultado. Eso como básico. Si ya le queremos agregar un poquito más, el tema de las fracciones, el tema de la jerarquía de operaciones, el tema del cálculo de área, o sea, la lectura de gráficas, son aspectos que sí o sí deben de manejar los estudiantes, mínimo de secundaria. El doctor Díaz Barriga como que sí se limpia un poco las manos y dice, pues, ¿qué está pasando con PISA? Porque ellos no están poniendo atención a lo que necesitan los estudiantes. Interesante la propuesta del doctor. Vamos a seguir escuchando un poquito más. Estamos realmente en un proceso, en un retroceso que es digamos tremendo, ¿no? Cosa que yo no acepto. Por eso me parece que el comunicado de la SEP con cierto cuidado dice que PISA no refleja exactamente lo que pasa en el sistema educativo mexicano. Por otra parte, es, yo diría, una especie de desprecio, voy a utilizar esa palabra, porque si uno quiere obtener el informe, no las interpretaciones del informe. Si uno quiere obtener el informe hoy de PISA, y lo estuve buscando antes de entrar al programa todavía, el informe lo encuentra en inglés, en francés y en alemán. Sí. Cuando castellano es uno de los lenguajes que se habla en un porcentaje, yo diría muy importante, o muy cuantitativamente muy significativo, digamos, de los que utilizamos el examen. De manera que el examen hoy, los que estamos hablando del examen, o estamos viendo alguna interpretación en español, por ejemplo, en mi caso, la que hace INCO, o definitivamente tenemos que acudir a alguno de los idiomas en donde está publicado, sea el inglés o sea el francés, ¿no? Doctor, frente a estas problemáticas que plantea la prueba PISA, ¿qué se requiere que México deje de participar en esta prueba o que se impulse una modificación a lo que evalúa esta prueba PISA? ¿Eso sería posible? Yo pienso que México tendría que retirarse de la prueba. Pienso que la prueba no está alineada, ese sería el término que utilizaría, a lo que se está trabajando en el sistema educativo. Yo creo que no hay que eliminar la prueba. Yo creo que hay que considerar y la SEP tendría que darnos los parámetros que considera la prueba, porque a ver, pues nosotros no preparamos a los alumnos, no es como que los preparamos para la prueba PISA. De pronto llegan y dicen, se va a aplicar el examen PISA y dame tal y tal alumno. Ya vienen hasta con lista. Nosotros no los proponemos. Pero sí es interesante cuando nos permite ver ciertos datos que a lo mejor otras pruebas internas no nos permiten ver. Lo que dice el doctor es cierto, yo también busqué el documento y está en inglés, está en alemán y está en francés. Nada más. Está aquí la parte 1 y aquí está la parte 2, pero es exactamente lo mismo. No puedes leer el documento en español. Qué incongruencias también por parte de la OCDE, ¿ok? Vamos a seguir escuchando. Pienso además que se hizo un gasto inútil. La inversión en PISA
aproximadamente, yo no tengo los datos finos, pero aproximadamente fue de más de 300, probablemente más de 300 millones de pesos, en el caso mexicano. Probablemente fue más, porque Bartlett, como diputado, publicó que en 2015 o 2018, lo que el gobierno mexicano gastó en PISA fueron aproximadamente 352,000 euros. ¿Sí? México necesita gastar esa cantidad de dinero para que nos digan que somos como si fuera partido de fútbol. Estamos en los penúltimos lugares de los resultados de PISA. Ya sabemos que la diversidad social de nuestro país hace que cuando se hacen estas mediciones estandarizadas, los estudiantes mexicanos tengan resultados muy por debajo de lo que esa prueba espera, no de lo que esa prueba, digamos, mide de conocimientos. Porque si yo me pongo analítico, yo diría, probablemente en la pandemia, que es donde hay una caída estrepitosa de resultados, probablemente en la pandemia los aprendizajes que se obtuvieron o que obtuvieron los alumnos no van en el alineamiento que los sistemas educativos quisieron impulsar. No, decir que los estudiantes no tuvieron aprendizajes es como un absurdo. Esos aprendizajes no van en ese alineamiento. Pues ahí está, muchísimas gracias, doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito de la UNAM, académico en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Pues gracias por aportarnos esta información, por ayudarnos a tener otra perspectiva de esta prueba y de lo que, hay que decirlo, se dice también en otros medios de comunicación comerciales, y bueno, pues hay que tener el panorama completo y plural respecto a este asunto de PISA, así que pues le enviamos un fuerte abrazo, doctor, seguimos en contacto. Hasta luego. Miren, ese es un dato bien interesante, porque efectivamente, a ver, ¿cuánto hay que pagar para que se aplique la prueba PISA? Pues ¿de qué se trata? No encontré el dato reciente, pero en el 2009, o sea, estamos hablando de hace años, el gobierno de México debe pagar $100,000 a la OCDE por unas copias. Bueno, ahí sí estoy de acuerdo con el doctor que hay que considerar el gasto que se hace, pero si también se considera ese gasto, consideren el gasto que genera la UCICAM, que no sirve para nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Es interesante la opinión del doctor Díaz Barriga. Yo considero que es una prueba que se debe de quedar. Algunos dicen que no. Está este diálogo en redes sociales. Nos permite tener un panorama, pero los resultados luego ni siquiera llegan a los docentes, ni siquiera para el análisis. Se quedan en este mundo académico. Pero bueno, digan ustedes qué opinan acerca de este elemento. ¿Tendrá México que salirse de PISA? ¿Tendrá que reformular PISA su examen? ¿Deberían de cobrar menos por las copias? ¿Por qué se gasta tanto uno en una evaluación de este tipo cuando ya existe la tecnología que automáticamente a ti te dice cuántos cuántos aciertos tuvo el alumno? ¡Qué locura! En fin, hasta aquí la información del día de hoy, maestras y maestros. Les agradezco por haber visto este video. Déjenme acá abajo sus reflexiones. A mí también me quedó así como la duda. Me quedé sorprendido. En fin, déjenmelo aquí abajo su punto de vista. Cuídense mucho, suscríbanse a este bonito canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.